Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu obra. Estamos ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. En esta porción de la palabra muchas veces, cuando la leemos, si no la examinamos profundamente, hay cosas que no la vamos a entender. Pero ¿cuántos creyentes pasan por alto el sacrificio de Jesucristo allí en la cruz del Calvario? ¿Cuántas personas pasan por alto que Cristo fue a la cruz y entregó su vida para salvarnos? Jesucristo nos redimió. Jesucristo nos libertó de las cadenas que estaban opresionando nuestras vidas. Y muchas veces, cuando no nos metemos en la dirección del Espíritu, seguimos creyendo que todavía estamos encadenados porque Jesucristo todavía no se ha manifestado de una manera poderosa en la vida de algunos. La obra de redención, la obra que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario, incluye el perdón de nuestros pecados, incluye la rebelión que tuvimos contra Dios. Incluye que Dios nos ha perdonado, porque todos nosotros estábamos alejados de Dios. Todos nosotros, por muy bueno que usted creía que era, por muy bueno que usted creía que se comportaba en esta vida, pero todos nosotros estábamos alejados del Señor. En Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Desafortunadamente, cuando se habla del perdón de Dios, muchos creen que tiene que obtenerse por sus propias fuerzas. Y muchos comienzan a creer que ese perdón de Dios tiene que ver cuando te esfuerzas demasiado para que Dios lo haga. O que tiene que muchas veces castigarse su cuerpo para que Dios lo perdone. Para recibir el perdón de Dios, que tiene que entrar en una serie de castigos donde Dios entonces de esa manera te perdonará. Entienden mal el concepto bíblico. Esa no es la reacción que Dios espera del hombre. Esa no es la reacción que Dios espera. Ahora, ¿qué es el perdón de Dios? Nos haríamos la pregunta: ¿para qué necesitamos el perdón de Dios? Porque es una pregunta que muchas veces algunos se hacen. El perdón de Dios es el proceso por el cual una persona es liberada de la culpabilidad. Es el proceso donde Dios comienza a obrar. El pecado es influenciado por la incredulidad. Cuando usted ve a una persona que está practicando pecados, está influenciado por la incredulidad. El hombre, cuando está en esa práctica,
es que no cree que hay un Dios. Hay personas que le pueden decir yo creo en Dios, pero son practicantes de pecado. Y esto no es otra cosa que incredulidad en la persona. Muchas personas creen que Dios no es real y que no mira su vida. Por lo tanto, viven sus vidas desenfrenados. Y cada vez se hunden más en lo que a Dios no le agrada. Y tienen cierto conocimiento de Dios. Y pueden decirle que creen en Dios. Pero sus acciones van en contra de lo que Dios ha establecido. La incredulidad va a impedir que la persona tenga una vida libre de pecado. Que la persona tenga una vida libre de estar haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Y la incredulidad va a agarrar a esa persona y lo va a seguir sumergiendo en el pecado. Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Jesucristo es victorioso. Y Jesús ha derrotado las influencias del adversario. Satanás viene a matar, hurtar y a destruir. Pero Jesucristo viene a deshacer las obras del diablo. Jesucristo ha derramado su perdón y ha tocado las vidas sobre aquellas personas que creen en Él como Salvador. Cuando alguien deposita su confianza en Jesucristo y cree en Él como su Salvador, entonces ahora el Señor empieza a desplazar la incredulidad. Y ahí usted empieza a ver personas transformadas, personas cambiadas, personas que eran idólatras y ahora adoran al Dios vivo, que Dios, el Dios que es espíritu. Ahora adoran al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Personas que eran atrapados por los vicios y ahora son libertados por el poder de Dios. Personas que estaban en el alcoholismo y ahora son libres porque el Señor los ha tocado. Le abre el entendimiento. La incredulidad comienza a desaparecer y empieza una fe en Jesús. Y cuando tenemos esa fe en nuestro Salvador, hay cambios en nuestras vidas. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos ser perdonados por Él. Todos nosotros hemos sido perdonados por Él en algún momento de nuestras vidas. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que estaba sucediendo en este pasaje bíblico que acabamos de leer. Manasés comenzó a reinar a los 12 años de edad y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Este hombre hizo cosas terribles. La Biblia dice que hizo cosas tan terribles más que todos los reyes del norte y del sur. Y usted debe de saber que después de la muerte de Salomón se dividió el reino de Israel en reino del norte y reino del sur. 10 tribus estaban en el reino del norte y 2 tribus en el reino del sur. Pero ahora estaba este rey que comienza a reinar a los 12 años y comienza su reinado. Pero hizo peor que todos los reyes del reino del norte y del reino del sur. Era hijo del rey Ezequías. Y cuando hablamos del rey Ezequías, estamos hablando de uno de los mejores reyes de Israel. De uno de los mejores reyes. Y este Manasés era hijo de Ezequías. Y quiero llevarlo un momento a la base bíblica. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 18. Estamos hablando del padre de Manasés. Dice 18:1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años.
El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto. Estamos hablando del padre del Manasés. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dice el verso 4. Y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Quise tocarle esto para darnos cuenta de algo. Ezequías era el padre de Manasés y era un rey que dice que estaba en el orden de Dios, Ezequías. Pero ¿qué había pasado entonces? Que su hijo era todo lo contrario. Su hijo había sido llamado a ser rey, pero era todo lo contrario de su padre. Este hijo de Ezequías, Manasés, nació después que Dios le había dado una oportunidad a Ezequías. Usted se va a acordar de esta historia ahora. Ezequías, en una ocasión allí hablando en Segunda de Reyes capítulo 20, el profeta se aparece a Ezequías y le dice: arregla tu casa, porque morirás y no vivirás. Y Ezequías comenzó a llorar, a humillarse. Es más, vaya ahí un momento a Segunda de Reyes capítulo 20 y versículo 1. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y seguimos ahí, le vamos a parafrasear ahora. Y entonces no había salido el profeta Isaías de los patios de donde estaba Ezequías, y Dios le habló nuevamente. Lo envía otra vez donde Ezequías y le añade 15 años de vida a Ezequías. Se supone que este rey hubiese muerto, pero Dios escucha el arrepentimiento, el lloro de su corazón, el clamor, y le añade 15 años de vida a Ezequías. Y en este tiempo de estos 15 años que le añade, nace Manasés. Y esto es impresionante, porque el rey Manasés comenzó a edificar lo que el padre había derribado. El padre había derribado altares a dioses falsos. El padre había venido y había derribado toda la idolatría, estaba en contra de la idolatría. Sin embargo, ahora viene el hijo Manasés y comienza a levantar todo esto de nuevo. Podemos pensar de inmediato, si hubiese muerto Ezequías, cuando el profeta se lo dice, no hubiese nacido un rey tan malvado como Manasés. Porque el pensamiento del hombre es muy diferente al pensamiento de Dios. Manasés había destruido la obra reformadora de su padre. Su padre había reformado las cosas porque quería vivir de acuerdo a lo que Dios había establecido. Pero ahora viene su hijo y lo vira todo al revés. ¿Cómo es posible que un padre que ama a Dios, que hace la voluntad de Dios, entonces tenga un hijo que haga todo lo contrario
Y Dios hubiese podido impedir que este hijo naciera. Por los 15 años de vida que le añaden a Ezequías, nace el malvado de Manasés. Mire, ahí en Segunda de Crónicas dice el verso 2. Bueno, vamos desde el verso 1, 33:1. Capítulo 33 y verso 1. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dice el verso 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Probablemente la presión del pueblo, la presión de algunos que se acercaban, la presión de personas o la presión... Probablemente este hombre no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, pero estaba destruyendo todo lo que el padre había hecho. Comenzó a levantar altares a dioses falsos. Construyó altares paganos sobre los lugares altos para adorar a Baal, dios falsos. Se desvió totalmente de lo que debía de seguir haciendo. Construyó en el templo de Jerusalén altares dedicados a culto a los astros. Aleluya. Hay personas que se te pueden acercar, que te pueden desviar con facilidad. Hay personas que se pueden acercar a su vida, que parece que son muy buenas personas, pero te comienzan a hablar para que hagas lo que a Dios no le agrada. Hay personas que están en la iglesia mirando el horóscopo. ¿Qué me va a salir hoy? ¿Cómo va a ser mi vida en este día? Tenga cuidado y reprenda ese espíritu de Manasés. Tenga mucho cuidado. Hay personas que se desesperan por saber lo que va a pasar mañana. Y si es posible consultan a divinos. Tenga mucho cuidado con eso, porque las consecuencias no van a ser buenas. Construyó en el templo de Jerusalén altares dedicados al culto de los astros. Miren lo que dice el verso 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Y el verso 5 dice, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Este hombre cada vez hacía cosas peores. Había perdido el temor a Dios totalmente. Es más, entregó a sus hijos a Molot, los pasó por fuego. En otras palabras, se los dedicaba a Satanás, los quemaba. Mire, dice ahí en Segunda de Crónicas 33:6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Yo quiero darle una noticia a usted, que usted tenga esto muy claro. Si hay algo que Dios abomina, es la idolatría.
Y hay personas que están viniendo a la iglesia y quieren seguir con su idolatría. Y lo que estás provocando es que en cualquier momento la ira de Dios venga sobre usted. Cuando nosotros aceptamos al Señor, no tenemos que estar creyendo que Cristo está allí en la cruz crucificado. No tenemos que estar adorando otras cosas que no sea a Dios. Es un privilegio sentir la voz de Dios y ser llamado por Dios. Y es cierto que muchos de ustedes, en mi caso no, porque no creían nada de eso, pero muchos de los que están aquí, la mayoría, fueron sacados de la idolatría. Algunos de la brujería, de la hechicería, y fueron sacados de ahí. Y Dios ha venido tratando con sus vidas. Pero esto no es cuestión de decir, pues entonces Dios me sacó de ahí, bastante he dejado, todavía me queda algo, pero esto es un recuerdo de mi abuelita, de mi tatarabuela, que viene de generación en generación, por lo tanto, eso lo voy a dejar ahí todavía, aunque yo no creo en eso. No, haga así conmigo. Tienes que salir de eso. Tienes que salir de eso. Dios no es una imagen. Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad le adoran. Oh, gloria sea su nombre. Aleluya. Mire, Manasés llegó al extremo, que persiguió a los que se oponían a las abominaciones que hacía. Y habían personas que se oponían, que eran fieles a Dios. Y entonces él comenzaba a perseguir a estas personas. La tradición judía dice que el profeta Isaías fue cortado por la mitad por este hombre. Dice que el profeta Isaías fue aserrado, dice la tradición, no lo dice la Biblia. La tradición dice eso. Que fue aserrado el profeta Isaías por este hombre. En otras palabras, que lo cortó por la mitad. El profeta Isaías, que fue el que le habló a su padre. El que fue usado por Dios para hablar a su padre. Y la tradición dice que Manasés lo agarró y lo cortó por la mitad, lo aserró. No hizo caso a cuando Dios le hablaba, porque Dios había hablado a este hombre. Dice el verso 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Cuántas veces si usted ve a una persona pasando por una disciplina, por un castigo, y dice, pero ¿cómo es posible? Si Dios me hubiese hablado, si Dios me hubiese dicho. Dios siempre, cuando va a tratar con alguien, primero te va a hablar. Y te va a alertar. Lo que muchas personas cierran el oído a la voz de Dios. Y no quieren escuchar lo que Dios dice. Toda esta situación lo que hizo fue que terminó en que los asirios lo tomaron prisionero y fue llevado a Egipto como prisionero. Después de ser rey, Dios le habla a él y al pueblo y no escucharon y siguieron con las abominaciones, siguieron con las idolatrías, siguieron rindiendo culto a los astros. Siguieron consultando a adivinos. Siguieron consultando las cartas. Siguieron consultando a los que le leían la mano. Siguieron consultando el horóscopo. Y fueron tomados prisioneros. Y fueron llevados a Egipto como prisioneros. Las consecuencias de la desobediencia, de la desobediencia, son desastrosas.
Mire, dice el verso 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Mire, ¿sabe qué estaba diciendo aquí? Cuando Dios destruía las naciones para que Israel tomara las ciudades, esas naciones eran terribles y eran destruidas por esto. Sin embargo, dice que Manasés hizo peor que esas naciones. Lo que hacía este hombre era peor. Y dice el verso 9, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los sirios, de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Los asirios no eran cosa fácil. Los asirios agarraban las personas y les ponían argollas en la nariz y con eso los llevaban como si fueran bueyes. Agarraban las personas y le quitaban hasta el pellejo vivos. Los asirios eran cosas serias. Los que habían tomado ahora prisionero a Manasés eran personas sin escrúpulos. Personas que estaban dispuestos a destruirlo por completo. Cuando vemos esto, vemos un hombre que se levantó contra lo que Dios estaba haciendo. Vemos un hombre que trató de construir todo lo que era contrario a Dios. Un hombre que hizo todo lo contrario a su padre. Que estaba tratando o metió al pueblo en la idolatría, en la adivinación. Desvió al pueblo totalmente. Este hombre merecía morir. Este hombre merecía ser asesinado por los asirios. Sin embargo, hay una noticia impactante. Dios lo perdonó. Y esto es impresionante, porque Dios obra diferente a como obra el hombre. Nosotros lo miramos hoy en día y mirándolo desde el punto humano decimos, este hombre necesitaba ser muerto, quitado del camino para que no hiciera más daño. Este hombre no merecía seguir viviendo. Este hombre hizo tanto mal. ¿Cuántas veces vemos a alguien que nos hace daño? Vemos a alguien que se opone al llamado que Dios te ha hecho. Vemos a alguien que te quiere destruir y nuestro pensamiento es, me quieres destruir, te voy a destruir. Y es pensamiento nuestro, es de que no lo vas a hacer, no me voy a dejar. Es más, esto es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Ese es el pensamiento del hombre. Pero el pensamiento de Dios es muy diferente. El pensamiento de Dios no es como lo del hombre. Dice el verso 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Qué tremendo cuando nosotros vemos esto. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová. Y de una manera u otra, aunque ahora usted se crea muy perfecto, de alguna manera u otra, en algún momento, usted pensando con el pensamiento humano, debió de haber sido cortado, pero Dios no lo hizo. De alguna manera, cuando Dios tocó nuestro corazón, fueron momentos donde habíamos estado en angustia.
La Biblia dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová. Dios en su maravillosa gracia perdonó al rey malvado y le permitió regresar a su trono. Un hombre que había hecho tanto daño. Quizás usted no haya sido tan malo como Manasés. Es muy probable que usted diga, pastor, es que yo no había sido cosas malas antes. Probablemente a usted se haga una comparación con este hombre. Probablemente usted fue malo. Y probablemente usted hizo cosas terribles. Es más, hay personas que han hecho ciertas cosas y piensan que por lo que han hecho, Dios no lo va a perdonar. Y siguen arrastrando con eso. Y Satanás, que es oportunista, que el Señor los reprenda, comienza a tirarte los dardos y a decirte, si estás viniendo a la iglesia, pero tienes que seguir cargando con ese pecado que cometiste. Dios te perdonó, pero lo hiciste. Así que tienes que seguir ahí cargando con esto, con tristeza en tu corazón, sintiéndote acusado todo el tiempo. Iglesia, no es necesario que sigas así. Cuando Cristo te perdona, agarra tu pecado y lo echa a lo profundo del mar. Y cuando lo echa a lo profundo del mar, está diciendo, para que no lo vayas a pescar otra vez. Cuando Él te perdona, no es para que sigas cargando con lo mismo, porque Satanás quiere estarte señalando todo el tiempo para que no te levantes, para que te creas que no vales nada y que vas a seguir en esa condición. Es probable que para el hombre usted no valga nada. Es probable para el que te conoció allá afuera cuando hiciste algo que usted no vale nada, pero para Dios usted sí vale. Aleluya. Gloria sea su nombre. ¿Cuántas veces hemos sentido esos dardos que llegan a nuestros pensamientos, tratando de que nosotros renunciemos al llamado de Dios, de que renuncies a seguir sirviéndole al Señor por algo que usted hizo en tiempos pasados? Que muchas veces te encuentras con alguien que te lo tira en cara y te hace sentir bien incómodo. El diablo te acusa constantemente, pero Dios te ha perdonado. Usted ha abierto su corazón para el Señor. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Él es quien perdona nuestros pecados. Manasés había llegado a sentir el peso de su maldad que había caído sobre él. El peso de la maldad de este hombre cayó sobre él y se humilló en la presencia de Dios. Había sentido el peso de la maldad, pero muchas veces aquí es que está la diferencia. Algunos quieren ser perdonados por Dios, pero quieren seguir de la misma manera que estaban. Quieren seguir de la misma forma y decir, Dios es amor y Dios me perdona, así que no importa. Y no hay un momento donde tiene que romperse esa situación. Es más, hay personas que han estado caminando con el Señor, que le han estado sirviendo a Dios, y hay un momento donde sin darse cuenta se han desviado de la verdad de Dios. Sin darse cuenta han cambiado la dirección, pero han seguido en las iglesias y piensan que le están sirviendo al Señor. Y cuando llega un momento sienten que ya la presencia de Dios no está. Sienten
sienten que no hay unción de Dios sobre sus vidas y dicen, ¿y ahora cómo arreglo esto? Porque necesito arreglar mis cuentas con el Señor, pero no sé dónde fue que fallé, no me acuerdo cuando empecé a desviarme de sus caminos. Es tiempo que le pidas revelación al Señor para que el Señor te lleve a ese momento donde comenzaste a desviarte, y en ese momento cuando Dios te lleva, ahí es que tienes que pedirle perdón al Señor. Ahí es que viene el momento donde vas a sentir esa carga sobre tu vida de haberle fallado a Dios. Aleluya. En ciertas ocasiones, las circunstancias nos llevan a pasar revista de nuestra vida pasada. Las circunstancias nos llevan al punto que examinamos qué hemos hecho, qué hice, por qué caí en eso, por qué me desvié de esa manera. No hay lugar a dudas ninguna de la humillación de este hombre, Manasés, delante de Dios. No hay ningún tipo de duda de la humillación de Manasés. Porque si no hubiese habido una humillación verdadera y un arrepentimiento verdadero, Dios no lo hubiese restaurado. Porque usted puede venir y hacernos creer a nosotros que usted está humillado y está arrepentido, pero Dios conoce el corazón. Y el único que restaura es Dios. El único que te levanta es el Señor. Dios tiene multitud de piedades para aquellos que se humillan en su presencia, para aquellos que lo reconocen y dependen de Él. ¿Usted se acuerda de las palabras de Jesucristo cuando habla en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, cuando está hablando del publicano y el fariseo, que dice que dos hombres fueron al templo y uno oraba y era fariseo y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni aun como este. Y estamos parafraseando: te doy gracias porque yo ayuno, te doy gracias porque yo diezmo, te doy gracias porque no soy adúltero, te doy gracias porque no hago las cosas que hacen estos otros. Pero dice que el publicano estaba que no podía levantar los ojos y le decía al Señor: sé propicio a mí, pecador. Estaba diciéndole al Señor: sé los pecados que he cometido, sé que no estoy bien contigo, no me atrevo ni siquiera a mirarte porque no soy digno de tu perdón, pero lo estoy buscando. Y la Biblia dice que este salió justificado primero. El hecho de servirle al Señor no quiere decir que en algún momento no puedas cometer un error. Lo importante es que te arrepientas. Lo importante es que te humilles en la presencia de Dios para que Dios te perdone. No seguir con tu mismo caminar que va en contra de la voluntad del Señor. Si hay algo que me impresiona en la Biblia es el Salmo 51. Cuando usted escudriña este salmo, nos damos cuenta que es el salmo que sobresale sobre todo sobre la penitencia. Es un salmo penitencial. Y cuando usted lee este salmo se impresiona, expresa mejor que ningún otro la preocupación y los deseos de un pecador arrepentido. El Salmo 51 expresa el deseo del corazón de un hombre que había fallado al Señor, pero que estaba arrepentido. Y un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, pero ahora le había fallado al Señor. David estaba confesando su pecado y ora fervientemente a Dios ahí en el Salmo 51 para ser perdonado. Le pide a Dios paz para su conciencia. Le ruega a Dios tener un libre acceso a Él. Humillado en la presencia de Dios.
aquellos que son redarguidos, convencidos por el Espíritu Santo, porque no han caminado rectamente. Aquellos que son convencidos por el Espíritu de Dios diciendo, de la manera que lo estás haciendo no me agrada. Aquellos que son convencidos por el Espíritu de Dios para que no sigas caminando en esa dirección incorrecta. Deberían de suplicarle al Señor por perdón. Debemos de tener fe en que Jesucristo ese es nuestro mediador, es que es nuestro abogado, que nos representa. Debemos de tener esa fe. Cuando somos redarguidos, cuando somos convencidos, cuando el Espíritu Santo nos revela que no estamos bien con Él. Entonces es el momento de saber que tenemos un abogado. El pecado terrible que David había cometido, ya nosotros lo conocemos, lo hemos escuchado hablar cuando tomó la mujer de Urías Eteo y cuando mandó a Urías al frente de batalla y se convirtió en un asesino para que mataran a Urías. Y ese pecado nosotros lo conocemos. Y muchas veces nosotros decimos, pero qué terrible, un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y sin embargo manda a Urías al frente de batalla para que lo mataran, para quedarse con la mujer de Urías. Fue algo terrible. Y muchos pensamos, bueno, es que estaba allá en el Antiguo Testamento, pero yo ahora, pastor, yo ahora trato de estar bien con el Señor. ¿Sabe lo que dice la palabra? El que aborrece a su hermano es homicida. Aleluya. El pecado de David se nos refiere con todo detalle. Y esto es una seria advertencia para todos nosotros los cristianos. Una seria advertencia para cada uno de nosotros. En Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 12 dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que es una advertencia para cada uno de nosotros saber que debemos de estar buscando el rostro del Señor. ¿Sabe? Que David no trata de contraponerse a Dios con sus buenas obras. Porque muchas veces pensamos y decimos, Señor, sí, yo cometí el error. Sí, Señor, yo hablé mal de mi hermano. Yo aborrecí a mi hermano. Entonces pensamos, no, pero yo he hecho tantas cosas para tu obra. Yo he hecho tanto para ti, Señor. Pero David en el Salmo 51 no hace referencia a esto, a lo que él había hecho. No piensa que sus buenos servicios a Dios puedan expiar o tapar sus ofensas. No piensa en ningún momento esto. Lo que hace este hombre es que acude a la infinita misericordia de Dios. Acude a la misericordia de Dios sabiendo que le había fallado al Señor. Cuando le fallamos a Dios debemos buscar su perdón y su paz. Por eso David le dice, ten piedad de mí, oh Dios. Pero cuando le dice esto, ¿cuál es el alegato para que Dios tuviera piedad de él? El mismo que es para nosotros también. El mismo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entonces Dios tiene piedad de nosotros conforme a la misericordia de Dios. Aleluya. Lo que está diciendo el Salmo 51 es esto. No tengo ninguna otra cosa a la que apelar. No puedo apelar a que he trabajado mucho en tu obra, a que me he dedicado todos los años de mi vida para servirte y para creerte. No puedo apelar a esto. Por mucho que trate de apelar a esto, esto no me va a justificar. Pido misericordia en atención a tu gran misericordia. Pido misericordia en atención a que eres misericordioso. Lo que David estaba demandando de la compasión de Dios era que Dios borrara
su delito. Que Dios borrara lo que había hecho. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son como nosotros entendemos. Hay una nueva esperanza para tu vida. Hay una nueva esperanza para aquellos que han creído en Jesucristo. Esa mano de Dios, el oído de Dios está atento. Su oído está atento a nuestras oraciones, a nuestros ruegos. Está atento a aquel corazón contrito y humillado. Estuvimos hablando en estos días. Dios quiere darte un nuevo nacimiento. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere levantarte. Todo el que reconoce su dependencia de Dios va a ser atendido por Él. Y Él mirará su petición. Todo el que reconoce esa dependencia de Dios. Manasés fue escuchado por Dios y Dios lo restauró en su reino. Manasés fue escuchado. Los que se dejan arropar por la duda y por los afanes del mundo no van a poder sentir ni ver el perdón de Dios en su vida. Los que se dejan arropar por la duda nunca van a sentir el perdón del Señor. No permitas que todo el espacio de tu mente sea ocupado por las situaciones y por los problemas que estás pasando. No permita que todo el espacio de tu mente sea ocupado por las cosas que no le agradan al Señor. No permitas que el espacio de tu mente sea ocupado por la duda en que Dios pueda perdonarte. Dios te perdona. Dios ha establecido un pacto con el hombre y ese pacto lo ha establecido a través de su Hijo Jesucristo. Hay un verso en la Biblia que se lo conocen hasta las personas que ni siquiera van a las iglesias. Juan capítulo 3 y verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios ha establecido un pacto para los que creen. Ha establecido un pacto para aquellos que confían en Él. Hoy es día de restauración, una nueva esperanza para tu vida. Es tiempo que te pares en la brecha y comiences a creerle al Señor. Estuviste por tiempos y tiempos tratando de servirle al Señor, pero no te salían las cosas bien. Sentiste cuando Dios te llamó que entraste en ese primer amor. Sentiste que le ibas a servir al Señor, que Dios te iba a usar en oración, que Dios te iba a usar para sanar enfermos, que Dios te iba a usar para llevar la palabra, pero todo quedó ahí porque tu vida no estaba caminando en rectitud, tu vida no estaba caminando en el orden de Dios. Así que lo que tú habías sentido, todo se quedó ahí. Pero hoy es día de restauración. Hoy es día que Dios quiere levantarte nuevamente y decir: necesito un corazón humillado en mi presencia para restaurarte. Necesito hombres y mujeres que crean que Jesucristo es su Salvador y que dependen de Jesucristo. Oh, aleluya. Cuando dependemos de Cristo, ya nuestra vida no es igual que antes. ¿Sabe? Hay un verso que siempre me ha impactado el corazón. El Evangelio de Juan capítulo 15 y verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué lindo es ser amigo de Jesucristo. Qué lindo es saber que tenemos un buen amigo. El mejor amigo tuyo no es ese que está ahí en el mundo. El mejor amigo tuyo tiene que ser Jesucristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué bueno que puedas entender en este día el perdón de Dios para tu vida. Cuando usted entiende el perdón de Dios para tu vida, nunca más vas a ser igual. Esto no es cuestión de pensar que te lo mereces al punto que hagas lo que hagas, pues entonces te mereces el perdón de Dios. No te lo mereces, Dios te lo da, pero no te lo mereces.
Esto es cuestión de humillarte en su presencia para que el perdón de Dios llegue a tu vida. El puente para llegar al Padre es Jesucristo. Es el puente. Y el requisito es el arrepentimiento. Así que hay un requisito: que estemos arrepentidos de todas las cosas que hemos hecho que a Dios no le agrada. Así que tenemos el puente para llegar, que es Cristo. Y el requisito es el arrepentimiento. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora: Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.